ti este fuerte aplauso, Señor. Solamente para ti, para darte alabanza y adoración a ti, Señor. ¡Aleluya! Reconocimiento y honor, por siempre y para siempre. Amén. Bueno, pues que Dios nos bendiga abundantemente Amén. en esta tarde, en este día. Bueno, en este día me gustaría compartir algo que ya habíamos hablado la semana pasada. Habíamos leído un texto, habíamos leído el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 9, y hicimos la mera lectura del texto. En este caso, como tuvimos un culto de adoración y de alabanza, pues pospusimos ese sermón para hoy, para poder ministrarlo. ¡Aleluya! Y poder predicarlo hoy. Necesito hacer un inciso antes de entrar al tema. Amén. Y hablar. Le puede parecer a la gente, a la iglesia, le puede parecer extraño que parta los mensajes en varias veces. Puede parecer, yo sé que a los ministerios no, evidentemente, pero hay ovejas que sí, hermanos o hermanas, que le pueda parecer extraño que se partan. Claro, yo no puedo predicar un mensaje de 90 minutos, porque es lo que costaría predicar 1 hora y media este texto. Entonces, yo no puedo predicarles 1 hora y media y tenerles hasta las 11 de la noche aquí. Entonces, lo que se hace es intentar ceñirnos a 30, 35, 40 minutos, como mucho, que estamos intentando predicar, y partirlo en un par de veces para no serles gravosos con el tiempo, simplemente. ¿Vale? Entonces, lo que intentamos es, por todos los medios, facilitarles el oír la palabra del Señor. Amén. Simplemente, no se hace con otra intención. Amén. Para que ustedes y nosotros podamos entender un poquito mejor la palabra del Señor, partiéndola en diferentes porciones, ¿vale? Usted no se come un pan de un bocado. Se puede ahogar. Se come pedazos pequeños que les pueda disfrutar. Amén. Entonces, vamos a intentar disfrutar con algún pedazo pequeño de la Escritura. Amén. Miren, siempre que abrimos el texto y mencionamos Apocalipsis, rápidamente nuestra mente tiende nuestra mente a pensar en que el libro del Apocalipsis es tan enrevesado, es tan difícil, es tan complicado, por diferentes temas en los que no voy a entrar. Pero tengo que decirles que el libro de Apocalipsis es tan difícil como el libro de los Salmos, porque es palabra de Dios igual. Amén. Aunque con ello haya connotaciones escatológicas con el futuro, ¿vale?, que empeoran todavía la clasificación y la exposición de la palabra. Pero yo sé muy poquito, intento meterme donde puedo meterme, hasta mi cintura, nada más, ¿vale? Hay quien puede navegar en textos y sabe mucho más, pero yo, como sé hasta la cintura, pues voy a meterme hasta la cintura, ¿vale? Entonces hay un texto, hermanos, que durante mucho tiempo, para mí, ha sido un texto en el cual yo me he refugiado mucho. Y estoy hablando de vida personal, no estoy hablando de vida teológica, no estoy hablando de estudio, estoy hablando de vida experimental. Aleluya. Y es un texto porque la Biblia se vive, ¿no? La Biblia amén. Se experimenta, la palabra de Dios se experimenta. Y es el capítulo 1, verso 9 del libro de Apocalipsis, que ya lo leímos, pero vamos a volver a hacer lectura para refrescar la memoria. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice el escritor, aquel que está escuchando: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, empieza a enumerar la visión.
Vi 7 candeleros de oro, pero en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de las muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, Aleluya. el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aleluya. Amén. Amén. Maravillosa escritura, hermano. Amén. Maravillosa. Amén. En primer lugar, lo único que voy a intentar es crear una base, contextualizar qué estamos leyendo. Vamos a ir históricamente al texto. Y la semana que viene seguramente iremos a la imagen que él, Jesús mismo, y en boca de Juan, él detalló, detalle por detalle, su cabeza, sus pies como el bronce bruñido, sus vestimentas santas, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que necesito contextualizar el texto para que todos sepamos qué está ocurriendo aquí. En primer lugar, aquí lo que estamos viendo es la plenitud de la revelación a un único santo. Aleluya. Es la plenitud completa, plenamente, porque no hay revelación más alta, más hermosa y más gloriosa, sino la del mismo Jesús. Amén. Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de Cristo, nuestras palabras se quedan sin sentido Sí, Señor. cada vez que expresamos la persona del Verbo Divino. Y aquí lo que está ocurriendo es que solamente una persona, que es el apóstol San Juan, el apóstol del amor, acaba de recibir la maravillosa visión, expresión y revelación del Verbo de Dios hecho carne, no solo en su estado histórico, sino en su estado celestial. Aleluya. Por eso necesitamos ver aspectos, porque este no es el Cristo de la tierra, no es el Cristo de las sandalias, no es el Cristo de Capernaum, no es el Cristo de Belén, no es el Cristo de Judea, es el Cristo del cielo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con quién estamos lidiando y estamos mirando hoy. De hecho, si miramos de la manera en la que escribe Juan, empieza a decir: sus ojos son como llamas de fuego, su voz como el estruendo de las muchas aguas, sus pies como el bronce bruñido refulgente, como en un horno. Está intentando reflejarnos, mostrarnos, darnos una imagen fiel de lo que está viendo. Sin embargo, aquí lo que está intentando es crear una retórica de espectacularidad. Está intentando mostrarnos una imagen espectacular de él. ¿Con qué? Magnificando con una narrativa fantástica de lo que está viendo. Está intentando crear una imagen impresionante. En realidad, él lo que está intentando hacer es encontrar palabras para intentar diferir una visión. Aleluya. Está rebuscando palabras para intentar plasmar una visión auténtica. Y por eso él lo que tiene que recurrir es a la comparación. Sí,
Él no encuentra palabras, por eso dice semejante. Sí, Señor. ¿Cómo? Semejante. ¿Cómo? Semejante. Aleluya. ¿Cómo? Es una coletilla, porque no puedo descifrar lo que estoy viendo. Entonces intento plasmar una imagen que no puedes entender. Por eso él lo que está intentando es describir al indescriptible. Aleluya. Porque nadie ha visto a Dios, la segunda persona de la Trinidad, en su majestad en el cielo, y ha podido describirle con palabras, con su significado. ¿Cómo? Semejante. ¿Cómo describir al indescriptible? ¿Cómo describir al Cristo celestial? Aleluya. Es imposible. Pero él lo que está intentando es usar este tipo de palabras tan fantásticas, tan extremas, porque Juan intenta usar la espectacularidad para intentar crear en la audiencia, en aquellos que van a recibir la carta, está intentando crear un recurso visual. Está intentando crear una imagen, está intentando que la palabra que se está leyendo, la carta, la circular que se va a llevar a las 7 iglesias de Asia, cuando sea llevada ante las palabras tan impresionantes, esto cree una imagen. ¿No te ha pasado alguna vez que ha habido alguien con tanto arte de retórica que te ha explicado a alguien algo que lo has visto? Sí, Señor. Que dices, ¡ay! Es como que lo he visto. Él está intentando hacer lo mismo. Está intentando plasmar una imagen con palabras. Pero el motivo es impactar. Porque Cristo impacta. Porque Cristo devasta. Y no quiere que quede sin fruto la imagen del Cristo celestial que la visión del Cristo celestial ha tenido sobre él. Él ha sido impactado, pero él desea que ellos sean impactados. ¿Por qué motivo? Hay que plantearnos una pregunta. ¿Por qué Juan está intentando plasmar una imagen de impacto sobre ellos? Aleluya. Y ahora vamos a intentar ver por qué él está intentando hacer eso. Sí, Señor. Me gustaría dejar una coletilla y que todos veamos que la persona que acaba de ser impactada no es otra, sino aquel que estuvo íntimamente ligado a Jesús mismo. Aleluya. Este no fue un discípulo casual, no fue alguien itinerante, alguien que vino y pasó. No, es aquel que su pecho era su almohada y el despertador en la mañana eran los latidos del corazón del Verbo de Dios. Sí, Señor. Amén. ¿Qué podía a él asombrarle? Qué bueno. Pero es que ahora no está viendo al Cristo histórico, vuelvo a repetir. Está viendo al Cristo celestial. Amén. ¿Saben que él dio Cristo en el Cristo de su historia, cuando él se reveló durante 3 años o 3 años y medio a estos sus discípulos? Él les dio ciertos adelantos acerca de quién era Jesús. Porque con quien estamos trabajando no es con el Cristo de la historia, es el Cristo celestial. Sí, Señor. Es la imagen del que ahora mismo él ha intentado demostrar y plasmarnos gráficamente a través de ciertas palabras. ¿Se acuerdan de ese texto, Mateo capítulo 8? No sé si es el verso 23, ponlo. En el 8:23 de Mateo hay un texto maravilloso en el que hay una tempestad. Jesús está dormido en el mástil, está dormido en un regazo, mientras que hay una tempestad que se acaba de levantar. Y cuando esta tempestad empieza a azotar, los que están allí, hermanos, no son fontaneros, no son carpinteros, no son agricultores, algunos sí. Muchos de ellos eran diestros pescadores que tal vez
La salitre de la mar había provocado que tuvieran canas porque llevaban muchos años siendo diestros pescadores. Pero aún estos diestros pescadores no son capaces de hacerse con la barca. Y donde ellos, con su experiencia, su dinamismo y su capacidad, no han podido llegar y no han podido mostrar que ellos son capaces de tomar la barca y hacerse con ella, mientras que todos están perdiendo su vida porque creen que van a morir, automáticamente Jesús está durmiendo plácidamente. ¡Aleluya! Un sueño de santa serenidad. Amén. Él está muy tranquilo en tus tormentas. Sí, Señor. Amén. En tus tormentas Él duerme plácidamente. En tu barca, aunque tú estés sufriendo mucha agitación interna y externa, tengo que decirte algo tan maravilloso. Él está tranquilo, no hay nada que lo perturbe. Aleluya. No te perturbes, Dios está en tu barca. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Amén. Él conoce tus situaciones personales. Qué bien, Señor. Él conoce tus sueños y tus desdichas, tus problemas y todo lo que te está pasando. En tu barca está Él, en tu barca está Jesús. Amén. Pero, atención, porque ellos empiezan a llamarle y dice: no temes por nosotros, sácanos de estas circunstancias. Entonces Él levanta una mano y dice, reprendiendo a los vientos y reprendiendo a la mar. No está reprendiendo a una enfermedad, no está reprendiendo a un demonio, no se está enfrentando a nadie físico, está hablando de la climatología. ¿Quién puede dominar la climatología? ¿Quién puede decir que mañana no llueva? ¿Quién puede decir que mañana se cubra el sol y que amanezca el día nublado? Sí, Señor. Solo Dios, que gobierna la climatología y las más profundas de las tempestades. Sí, Señor. Él se levanta y dice, y reprendió al viento y a la mar. Y automáticamente, atención a la frase, y se llenaron de temor. Tenían más temor con la reprensión de Cristo al viento y a la mar que temiendo por su vida. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque la frase que continúa es: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y la mar le obedecen? Dios mío. Estaba diciendo, no le conocemos, no sabemos quién es, hemos visto hacer tantas cosas e intentar categorizarlo, colocarlo en una categoría dentro de nuestro canon humano, pero no podemos colocarlo. ¿En qué categoría lo colocamos? Si los vientos y la mar le obedecen. La pregunta es, ¿quién es este hombre? Este hombre, la respuesta nos la da Juan capítulo 17. Juan 17, cuando dice que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte y delante de ellos se transfiguró. Y aquí necesitaríamos solamente un sermón para hablar de esto. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el Cristo que se transfigura delante de ellos es el Cristo que aparece a Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 9. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Yo me hago una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Quién es Jesús? Aleluya. No le conozco. No sé quién es. Es más magnífico, es más grande. Sí, amén. Llenaría más de temor si supiera quién Él es. Dios mío, corazón. Dice, y se transfiguró delante de él, delante de ellos. La palabra es que Él, ¿sabe lo que es transfigurarse? En el original es metamorfe, metamorfosis. Amén. Cambio de forma. Cambio de forma. Ahora aquí tendríamos un problema teológico, es, ¿qué pasa? ¿Tenía dos formas?
No vamos a entrar en ello, evidentemente, porque no es nuestro tema. Pero vamos a leer dos citas, una de Lenski y otra de Hendrickson. Mirad lo que dice. Entonces Jesús pasó por una metamorfosis. Su naturaleza humana comienza a hacer uso de sus atributos divinos. Sí, Señor. Voy a volver otra vez a decirlo. Esto es magnífico. Su naturaleza humana comienza a hacer uso de sus atributos divinos. Por un breve tiempo se permitió que todo el cuerpo de Cristo resplandeciese con la luz y la refulgencia de su divinidad celestial. Aleluya. Porque lo que Él era interiormente se reflejó exteriormente a través de su cuerpo, su fisionomía. Aleluya. Lo que dice Hendrickson, dice, además, en el contexto, su rostro resplandecía como el sol, su vestidura se hicieron blancas como la luz. No prueba que ocurriera un cambio de esencia o de naturaleza, aunque es verdad que en el cambio, en el aspecto exterior, aquí indica que podría haberse debido a una gloria interior que irradiaba todo el ser de Cristo. Es decir, para mí es un misterio, hermanos, no solo que la segunda persona del Dios Trino se hiciera hombre, no que el hombre se hiciera Dios, sino que Dios se hizo hombre. Amén. Y este Dios que se hizo hombre, el hombre de Cristo, su parte humana, Aleluya, antropomorfa, estuviera durante tanto tiempo, para mí es un misterio que velase la grandeza de la segunda persona de la Trinidad. Dios Me mío. parece extraordinario. Sí, aleluya. ¿Cómo se sujetara tanta grandeza, tanta poder, tanta sabiduría, tanta omnipotencia Sí, Señor. en la persona de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pero ahora Él empieza a irradiar su naturaleza, su esencia, su homousía, Sí, Señor. lo que Él es. Gloria a Dios. No era una luz la que vino sobre Él, como en el monte sobre Abraham. No es una luz. De Él irradiaba la luz porque Él es luz. Gloria a Dios. Es Él el que manifiesta la luz. Sí, Señor. Gracias, Señor. Pero tengo que decirles, no sé cuánto tiempo llevo, 23 minutos, no voy a poder acabar. Pero tengo que decirles, y creo que con esto nos vamos a quedar, el Cristo del Apocalipsis es el Cristo de la actualidad. Aleluya. El Cristo que está ahora y acabamos de exponer sobre él un atisbo. Tengo que decirles que es el Cristo que se encuentra en el cielo, en el contexto histórico en el que vivimos, en el año 2024. Y eso para mí es maravilloso. Porque tenemos el problema de que estamos rebajando la persona y la grandeza de Cristo desde nuestros púlpitos. Cada vez que solo hablamos o enfatizamos con mucha frecuencia el Isaías capítulo 53, y lo vimos leído, y lo vemos, no, intentamos hablar del siervo sufriente, y cada vez que hablamos del siervo, de aquel que está herido y que le han mesado la barba, y eso es verdad, porque no hemos podido ser comprados a precio de sangre, y nada se ha podido realizar con la salvación en nuestra vida si en realidad eso no hubiese ocurrido. Pero tengo que decirles que en el contexto en el que vives no es el Cristo herido el que existe y estás tú delante de Él. Muy bien, gitano, glorioso, bendito seas. No es el Jesús de la estampita católica que tiene la lágrima, que tiene las heridas en las manos. No es aquel que llora.
no es aquel que lo sacan en Semana Santa a la Iglesia Católica llevando una cruz sufriendo, sino es el Cristo triunfante que está a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey. Es el Cristo que Dios lo ha levantado con toda su gloria y todo su poder al tercer día y lo ha rescatado del sepulcro. Aleluya. Es el Cristo que Dios en un solo instante, al momento, lo ha glorificado por una eternidad. Es el Cristo que las puertas del cielo en el Salmo 24 tienen que empezar a decir: levantaos puertas eternas, porque entra el Rey de Gloria. Amén. Gloria a Dios. No es el Cristo pusilánime, no es el Cristo herido, no es el Cristo sufriente, es el Cristo maravilloso, excelso y todopoderoso que ha marcado tu vida. Aleluya. Y Él está a la diestra de Dios, como Amén. decía el hermano José. Sí, creemos, Amén. esperamos, confiamos en ti. Dependemos de ti, Señor. Necesito acabar. Dependemos de ti, Rey. Gloria a tu nombre, Señor. Necesito que ustedes vean conmigo lo que yo he visto. El capítulo 1 del libro de Apocalipsis y el capítulo 1 del libro de Juan lo escriben ambos el mismo escritor, Así es. Juan. Pero Juan tiene una forma muy particular de escribir. Juan. Y es que cuando escribe el Evangelio, escribe el Apocalipsis, hace lo mismo. Elabora un prólogo. El maravilloso prólogo de Juan capítulo 1 hasta el verso 18. Eso es extraordinario, teológicamente hablando. Amén. Pero no menos importante es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Sí, Señor. porque es otro prólogo. Sí, Señor. Está haciendo lo mismo. ¿Sabes lo que es un prólogo? Un prólogo es la antesala al comedor desde el cual tú vas a ver luego todas las cosas. Sí, Señor. Es la parte Principal. con la cual Él te va a presentar prácticamente todo lo que te va a decir después a vista de pájaro. Sí, Señor. Y Él lo que está intentando hacer es darnos un adelanto. Si el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos muestra la deidad del Hijo, nos muestra la divinidad de Cristo, no menos Apocalipsis. Apocalipsis está totalmente saturando la divinidad de Cristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de que Cristo es Dios. De hecho, si ustedes lo ven que todos los atributos de Dios en el Apocalipsis se los está donando a la persona de Cristo. Entonces, si todos los atributos del Padre se los ofrece al Hijo, es que está manteniendo la deidad del libro de la persona del Verbo de Dios. Y aquí vemos, hermanos, una frase, verso 9, fenomenal. Aleluya. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Aleluya. Aquí lo que estamos viendo es a un atribulado escribiendo a atribulados. A un preso escribiendo a perseguidos. Está escribiendo a un dolorido, aquel que se está lavando sus heridas. Entonces él lo que trata de hacer es, Juan, con esta frase, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe. Esta palabra tiene mucho significado. Tiene un significado muy alto, porque lo que está intentando es identificarse con los lectores en el sufrimiento. Está intentando decirles: si vosotros estáis sufriendo, yo soy vuestro hermano, soy vuestro socio en esta empresa. Y lo que vosotros estáis pasando, yo desde mi situación personal, también lo estoy pasando.
De hecho, me encanta, hermanos, que él nombra su nombre, no nombra su título. Dice, yo Juan. Juan. Sí, Señor. Intentando hacerse cercano. Sí, Señor. Si ustedes leen a Pablo, siempre Pablo habla de apóstol. Él se presenta como apóstol. Pero en su primera carta, no se presenta ni aun como... no tiene ninguna presentación. Y en su segunda y tercera carta se presenta como el anciano. Sí, Señor. Pero aquí ni como el anciano, dice yo Juan. Yo Juan. Aleluya. Lo que está intentando demostrar es que hay puntos en común. Aleluya. Y os estoy escribiendo desde las lágrimas también. Sí, Señor. Y si vosotros estáis pasándolo mal por causa del reino, estáis intentando tener paciencia porque estáis sufriendo en la tribulación, estoy intentando mostrar que estoy escribiendo desde la koinonía. ¿Qué es la koinonía, pastor? La comunión. La comunión auténtica cristiana. Aleluya. La comunión que imparte el Espíritu para tenernos vinculados a la Iglesia como unos en Cristo. Estamos un poco lejos de eso. Estamos en proyecto, Estamos en proyecto, todas las iglesias. Aleluya. Y ahora él dice que está en la isla de Pasmos por causa de la tribulación en el reino. Y no dice aquí, dice paciencia, pero en el original dice la resistencia. Están resistiendo. Son la resistencia. El Evangelio resiste. Amén. Los cristianos estamos manteniéndonos en resistencia, hermanos. No somos simples pacientes. Oh, Dios mío. Dice en la isla de Pasmos. ¿Qué hacen Pasmos? ¿Por qué están Pasmos? ¿Por qué está tan lejos? Lo llevan a Patmos. Patmos es como hoy, que está cerrada ya. Sería o Guantánamo o Alcatraz. Alcatraz. ¿Vale? La roca, la llamaban la roca, porque era una roca y sobre esa roca edificaron una cárcel, una estalibén. ¿Quién se podía ir? Se fugó uno y nada más que se fugaron, la quitaron, porque vieron que no era lo suficientemente segura. Entonces, esta era una isla totalmente desértica, era volcánica, que tenía más o menos alrededor de 10 kilómetros por 15 kilómetros. Y él se estuvo manteniendo allí durante un tiempo porque lo llevó Domiciano, el emperador Domiciano, que era bien malo, en el año más o menos 95, más o menos. Él no era un delincuente, pero fue tratado como un delincuente porque lo llevaron allí. Y es que el cristianismo en ese contexto, en ese momento, era tratado como una secta religiosa que estaba muy odiada. De hecho, a los cristianos lo que hacían era literalmente despreciarlos, odiarlos. Y no solo los judíos, sino el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba en contra de ello. De hecho, hay un historiador, que no solo es Flavio Josefo, se llama Tácito, que es un historiador romano, dice que describió esto a los cristianos como una clase odiada por sus abominaciones. ¿Por qué pensaban que los cristianos eran abominables? Por dos motivos. Los cristianos eran abominables intentando tergiversar la Santa Cena y el beso santo. La Santa Cena no es como nosotros las tomamos hoy. La Santa Cena antes, en el contexto histórico de la Iglesia del primer siglo, cenaban, era cena, como una cena. Era una cena, literalmente. Y comían. Y ellos decían que habían, que estaban comiendo sus niños. Se crearon esa fábula que estaban comiendo a sus propios niños. Y los estaban tachando de canibalismo. Y no solo eso, sino que empezaron a quitar aún a las propias mujeres de que entre las mujeres se diera el beso santo que se daba antes, que era el ósculo santo. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque los maridos empezaron a decir, no, eso no se hace. Porque empezaron a tergiversar todo eso. Sí, Señor. Entonces, les calificaron de eso, de perversos y de caníbales. Entonces, a ellos se le llevaron allí. Pero nótese que aquí dice, yo estoy con vosotros. ¿En qué? Si tú estás en una zona y yo estoy en otra, hay algo que nos une. Y lo que nos une es, lo que compartimos es la tribulación, el reino y la resistencia. ¿Y aquí necesitaríamos otro sermón?
Sufrir por el reino, sufrir por la tribulación, sufrir para tener paciencia. Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque los tres están interconectados. Sí, Señor. La paciencia, la resistencia, es el fruto de que estoy siendo perseguido. Amén. ¿Se entiende? Sí. Y la persecución viene por el reino de Dios. Entonces estoy sufriendo por el reino de Dios, estoy sufriendo persecución y estoy teniendo que tener paciencia con relación al Evangelio. Amén. Gracias. ¿Por qué fue escrito esta zona que acabamos de leer? Muy sencillo, hermanos. Esto fue escrito porque todos los cristianos estaban siendo perseguidos. Y no solo eso, todos los cristianos estaban siendo asediados. Y no solo eso, ahora ellos lo que necesitan con toda la fuerza es desesperadamente un mensaje de ánimo. Necesitan un sermón de ánimo, necesitan una carta de ánimo. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha ascendido, Cristo ya no está. Jerusalén había sido totalmente destruida. Israel estaba totalmente asolada. La iglesia estaba perdiendo su primer amor. Y no solo eso, se estaban concediendo ciertas cosas en ese contexto que se estaba tolerando el pecado y se estaba perdiendo el poder dentro de la iglesia. Y ahora, la primera visión que tiene Juan es la siguiente. Acaba de recibir la visión del ministerio de Cristo en su iglesia. Gloria a Dios. Bonito. La mejor noticia que te puede correr en medio de tu reino, de tu persecución y de tu paciencia, es que en medio de tu iglesia y tu situación aparezca el ministerio de Jesús. Aleluya. No tu destreza, Sí, Señor. no tu capacidad, no tu valor, no tu valía gitana. Muy bien. No tu salir al encuentro para sacarte las castañas del fuego. No. Tienes que delegar toda la tarea, Gloria a Dios. toda tu paciencia, Gracias, Señor. toda tu pasión. Sí, Señor. En tu situación, aquel que gobierna el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia no lo gobierno yo. El ministerio de la iglesia no lo gobierna José, Sí, Señor. Quique, ni la Donay, ni el Abraham, ni ningún ministerio, ni el responsable, ni el presidente de España. Es verdad. Aquel que está en medio de los candeleros de oro es él. Amén. Amén. En medio de su iglesia está el Cristo no pusilánime, Sí, Señor. sino el Cristo poderoso. Gloria a Dios. Y hoy necesitamos más que nunca tener una visión nítida de quién es y cómo está en la condición que está Cristo. Porque mi visión de quién es Él y cómo está Él afectará quién soy yo y cómo estoy yo. Aleluya. Gloria a Dejarás de Dios. tener situaciones de dolor que cesen el dolor. Sí, Señor. Mira, muchos de tus problemas serían inferiores si empezaras a mirar más en vertical. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aleluya. Señor. Y empezarías a mirar al Dios tan maravilloso Gloria a que se Dios. pasea en medio Muy de su bien, iglesia. pastor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Es verdad. Bendito sea, Señor. Que nos dé Dios ojos, Amén. que nos dé Dios visión Amén. y que nos dé Dios pasión. Amén. por Amén. mirarle. Cierra tus ojos, vamos a ver lo que dice el Señor. Gloria a tu nombre, Dios Por esta mío. introducción a la palabra del Señor. Amén. Gloria a tu nombre, gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias. Antonio, por favor, ponte de pie, da gracias al Señor por la palabra de Dios.